Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a cualquier persona que nos escuche en un futuro. Estamos hoy disfrutando de Apocalipsis en esta madrugada y vamos a leer capítulo 2, versículo 12 hasta el 17. Adelante, hermana Irma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su santa palabra. Escribo al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Pergamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice: conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permanece fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel, fue entre vosotros donde mora Satanás, porque tengo una pocas cosas contra ti, que tienes que tiene alguno que sostienen las doctrinas de Balaam, que enseñó a insistar a los israelitas a comer cosas sacrificadas y a cometer fornicación. También tiene a los que sostienen la doctrina de los no nicolaístas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza, le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que ninguno conoce sino el que los escribe. Entonces, esta sí es la cita verdadera, pastor. Amén. Gracias, hermana Irma. Muy bien, aquí vemos entonces la tercera carta que Dios nuestro Padre le escribe a esta iglesia de Éfeso, de Pérgamo, en donde Juan se la fue a llevar en esa época y tiene una aplicación para la época del año 313, cuando el emperador Constantino oficializó la iglesia cristiana como la iglesia universal, como la iglesia del Imperio Romano. Él se convirtió al cristianismo 10 años después, en el año 323. Allí comenzó una nueva etapa para la iglesia cristiana. Ya se acabó la persecución y ahora podían vivir tranquilos los que eran cristianos, porque terminó ese momento tan difícil de 300 años siendo perseguidos por el Estado. Esto fue una época terrible, muchos murieron y aquí hay un último que muere y es Antipas. Aquí está diciendo que Antipas murió y se cree, según la leyenda, según los libros apócrifos, se cree que Antipas murió asado, como asar un plátano maduro. Lo iban volteando poco a poco hasta que se asó completamente. Una muerte lenta y terrible. Pero esa etapa terminó y comenzó una nueva etapa. Por lo tanto, esta iglesia va del año 313 hasta el año 538, donde comienza la profecía de Daniel 7:25 de los 1260 años, que luego terminaría en la Revolución Francesa, año 1798. Esta es la etapa de esta iglesia. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia,
una ciudad muy importante, una ciudad hermosa, una ciudad rica, tenía mucho oro, fue una ciudad independiente, siempre tuvo sus propios gobiernos hasta que se la entregaron a Roma en el año 139 y Roma siguió administrándola. Pero Pérgamo tenía, por ejemplo, la segunda biblioteca más grande de aquel entonces, obviamente después de la biblioteca de Alejandría, que sería la más grande en la época de Juan. Pérgamo tenía más de 200.000 papiros, en donde eran rollos en donde se escribía y se hacían los libros. El papiro viene de un junco que crecía solamente en Egipto. Cuando Alejandría se dio cuenta que Pérgamo iba a tener una biblioteca más grande que la de ellos, prohibieron la exportación de juncos del río Nilo hacia Pérgamo. Entonces, con eso detuvieron el creciente desarrollo de la biblioteca de Pérgamo. Entonces, en Pérgamo desarrollaron una técnica extraordinaria para pulir los pieles de los cabritos y de las ovejitas, de tal manera que apareció, ya no había papiro, ahora aparece el pergamino. La palabra pergamino viene de Pérgamo, porque fue en Pérgamo donde pulieron el cuero de los animales y de allí comenzaron a hacer los libros y ahora entonces ya el pergamino era mucho más fino que el papiro. El papiro era un junco, un bejuco. En cambio, el pergamino era la piel de los animales, era cuero. Entonces allí se conservaron mucho mejor los escritos. Podían inclusive enterrarlos y permanecían sin dañarse. Así que ya en Pérgamo conocemos el pergamino. Fue Marco Antonio cuando se enamoró de Cleopatra que le regaló toda la biblioteca a Cleopatra y Cleopatra se llevó la biblioteca de Pérgamo a Egipto. Y cuando Egipto fue conquistada por Roma, entonces la biblioteca fue quemada. Se perdió grandes y profundos conocimientos en aquella época. Se nos menciona que allí tienen el altar a Satanás. Se decía que en Pérgamo tenía la sede Satanás. ¿Por qué? Porque en Pérgamo se daba el culto al César y había que llamarlo Dios, Curios, o sea, Señor, Dios Todopoderoso, en lugar de Dios nuestro Creador. Y para los cristianos esto era digamos, un tributo al César inmerecido, como hemos venido estudiándolo. Y entonces allí muchos cristianos murieron por no darle ese título al César. Se lo daban solamente a Jesús y ellos morían por esta lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la llaman sede de Satanás. Tenían un templo, se llamaba el templo Asclepio, y ese templo era el templo del dios de la sanidad griega. Y a ese templo acudían miles y miles de personas para ser sanadas por diferentes enfermedades. Fue el centro administrativo de Asia, es decir, era una ciudad muy cultural, la gente era muy educada y en eso sí le ganaba a Éfeso y a Esmirna por ser una ciudad muy intelectual, una ciudad muy bien administrada. Así que esta era una ciudad que estaría por encima de Éfeso y Esmirna a nivel intelectual, porque tenía la biblioteca más grande que todos ellos podían tener. Los cristianos de la iglesia de Éfeso, el Señor aquí les dice lo bueno y lo malo que ellos tienen.
escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada aguda de 2 filos, ¿qué es? Obviamente que es la palabra de Dios, ¿cierto? Todos lo sabemos. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, el Señor dice, yo sé que ustedes están ubicados prácticamente donde está el trono del diablo, de Satanás, pero ahí yo estaré con ustedes, los voy a fortalecer, los voy a bendecir. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El Señor está felicitando aquí a los miembros de de Pérgamo, porque aunque asaron allí a Antipas, ellos retuvieron la fe, no fueron cobardes, no huyeron. El cristiano está para ser un valiente. En esa época les tocó a ellos ser realmente valientes para enfrentar persecución so pena de muerte. Es posible, mis hermanos, que a usted y a mí nos toque esa misma persecución para en estos días, porque muy pronto las cosas van a cambiar en este mundo y entonces los que somos cristianos tendremos que sacar la cara por la ley de Dios y por Cristo Jesús. Ahí se verá quién es quién. Ahí se verá quién es realmente entregado y consagrado y quién no lo es. Dice lo malo que tiene la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Esta doctrina de Balaam era la que les decía a los judíos y a los que habían aceptado a Cristo, que la fornicación no era ningún problema porque la fornicación era un pecado del cuerpo y que el cuerpo no tenía nada que ver con el espíritu. Por lo tanto, el espíritu era para Dios y el cuerpo era para el mundo. Eran que el ser humano estaba dividido en dos. Espiritualmente éramos buenos, el espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne no estaba dispuesta, la carne era para la carne, para el mundo, para esta tierra, y no debíamos combinar las dos cosas, que lo que hiciera el cuerpo no era pecado, porque el cuerpo obedecía otras leyes, en cambio el espíritu era el que podía agradar al Señor. Estaban metiendo una doctrina así como que muy sutilmente, de decir a la persona que se tranquilizara, que podía hacer lo que quisiera con su cuerpo, pero que el espíritu lo mantuviera para honra y gloria de Dios. Esto era una doctrina totalmente equivocada, porque obviamente somos seres únicos y nosotros somos seres integrales, no nos podemos dividir en secciones. Y lo que hace el cuerpo influye en el espíritu. Y lo que hace el espíritu influye en el cuerpo. Por eso el Señor pide no solamente el espíritu, sino también el cuerpo. Y hay leyes para que lo podamos dirigir y lo podamos restringir. Las emociones físicas, las emociones de las sensaciones de la carne se deben restringir y tener bajo control, bajo el control de un espíritu santificado por la palabra de Dios. A uno se le pasan pensamientos malos de hacer cosas malas y a todos nos pasa, no solamente a mí, sino a ustedes también, y a todo ser humano se le pasan cosas malas por la mente de hacer con el cuerpo, concupiscencias, lascivias, sensaciones y emociones, pero es necesario orar y decirle a Dios, Señor, no me permitas hacer nada malo, no tengo por qué satisfacer los deseos de mi cuerpo, no hay razón. El que se ocupa de su cuerpo entrará en perdición. Dice el apóstol que hay que ocuparnos es del espíritu, porque el espíritu da vida. Hay que ocuparnos de las cosas que no se ven,
que son las eternas. Las que se ven son materiales y tienen un tiempo y un espacio en este mundo, pero lo que no se ve, como el amor, el perdón, la misericordia, son eternos, son para la eternidad. Así que el hecho que yo tenga un mal pensamiento no significa que tengo que satisfacerlo. No tengo por qué satisfacerlo. Es una tentación que me está dando en ese momento y yo lo que tengo que hacer es estar en el espíritu, pedirle a Dios que me ayude, que esté conmigo y que controle mis emociones y sensaciones corporales, y las debo tener bajo control. Y cuando quiero y puedo, entonces puedo darle rienda suelta a esa emoción. Por ejemplo, el que está soltero tiene pensamientos sexuales, pídale a Dios que esos pensamientos sean quitados de su mente y debe mantenerse puro y santo para el Señor hasta el día que se case. Y cuando se casa y entonces tiene su pareja, puede decirle, bueno, Señor, ahora sí voy a dar rienda suelta a esta emoción y sensación porque ya tú me la permites. Y tener esta relación sexual con mi pareja no sería un adulterio o una fornicación, porque ya estoy casado y ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Así que todo tiene su tiempo en lo que se hace debajo de la tierra. Todo tiene su espacio. Hay que esperar cada momento con paciencia hasta que llegue nuestra oportunidad. Pero no podemos darle rienda suelta a cualquier hora. El que ya está casado ahora ve una mujer bonita que pasa y entonces va a decir, sí, yo me gusta esa mujer, y entonces va a comenzar a conquistarla, y de repente la mujer está soltera y se deja conquistar, pero es que usted es un hombre casado. Usted no puede hacer eso, porque al hacerlo cometería un grave pecado de adulterio. Dañaría la relación con su esposa, con su familia, y le dañaría la vida también a esa joven, porque esa joven no podrá tener en usted una aspiración, sino solamente un momento. Y así no sirve la vida. Así no diseñó Dios la vida sexual de las parejas. Por lo tanto, es importante ser conscientes de que el ser humano es un ser integral y lo que hace el cuerpo repercute en el espíritu y viceversa. De tal forma que debemos tener toda nuestra vida bajo la dirección de Dios, tanto el espíritu como el cuerpo. Y dice el versículo 15, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Lo que ya habíamos hablado, una doctrina muy sutil que te dice que podemos ir de gancho con el mundo y también ir de gancho con el cielo. Que al fin y al cabo somos humanos y que al fin y al cabo estamos en la tierra y también tenemos que participar de las cosas de la tierra. El Señor dijo que sí somos humanos, que estamos en el mundo, pero digo en la oración de Juan 17, guárdalos del mal. No los retires del mundo, pero guárdalos del mal. Un cristiano debe mantenerse apartado del mal en este mundo. Aunque está en medio del mal, debe estar siempre apartado. Y no puede dejarse llevar por tentaciones sutiles, como las que tenían en la doctrina de Baal, de Balaam, de Balac y de los nicolaitas. Dice en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En la iglesia de Pérgamo alcanzó a introducirse esta doctrina, y muchos, estando dentro de la iglesia, comían cosas sacrificadas a los ídolos, carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos, y también cometían fornicación y adulterio. El Señor dice, arrepiéntete. Esas doctrinas sutiles no son así. La doctrina de los apóstoles es la doctrina sana, correcta, y a ella deben atenerse, y esa es la que deben seguir. Los 10 mandamientos se deben cumplir y debemos vivir una vida santa, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El Señor nos regaló una salvación y yo debo retenerla por la gracia de Dios.
El versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos queridos, esta es una gran promesa. El día que vayamos al cielo, el Señor nos dará la corona que nos tiene ya preparada. Esa corona tendrá muchas estrellas, que son las personas que hemos ganado para honra y gloria de Él. Y en esa corona vendrá un nombre nuevo para ti y para mí, que solamente tú y yo conoceremos. Yo conoceré mi nombre y mi Padre Celestial me llamará por ese nombre. Es un nombre nuevo, porque en el cielo seremos nuevas criaturas, seremos nuevas personas. Entonces recibiremos un nombre diferente, un nombre distinto, porque en el Antiguo Testamento el nombre tenía mucho que ver con su carácter. Así que llevamos de la tierra un nombre pecaminoso, allá recibiremos un nombre santo. Acuérdense que Dios a muchos les cambió el nombre. Abraham era Abraham y Dios lo llamó luego Abraham. Sara tenía Sarai era un nombre y Dios luego Dios se lo cambió. Jacob, Dios le dio otro nombre, Israel. Y así, porque cuando Dios transforma a una persona, le da un nombre nuevo. Cuando uno ama a alguien, casi que no le llama por su nombre, le llama por el nombre que uno le coloca, un nombre que a uno le gusta. Aquí, por ejemplo, mi hija, ¿cómo es que me dice mi hija? Cantrun. Yo no sé qué significa Cantrun, pero para ella es un término amoroso. Mi Cantrun. Y entonces le ha puesto Cantrun aquí a todos, de diferente forma. Es un número, el colocarle nombre a las personas nuevo es un acto de amor y de misericordia. El Señor te ama tanto que ya te tiene a ti un nombre especial y es un nombre solamente para ti. El Señor conoce sus ovejas y a cada una las conoce por su nombre. El Señor nos tiene un nombre nuevo en la Padre Celestial. El día que lleguemos, Él nos dirá cuál es ese hermoso nombre para una nueva criatura que entrará en el cielo. No entraremos pecando. Este cuerpo será retirado de nosotros y nos darán uno nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo que no muere, que no se descompone, un cuerpo que no puede ser herido, un cuerpo inmortal. Tendremos la gloria al lado de nuestro Padre Celestial. Seremos realmente parecidos a Él, porque ya no moriremos como Él no muere, pero nuestra vida siempre dependerá de Él. Por eso menciona el maná. El maná hacía que el pueblo de Israel pudiese vivir dependiendo de Dios. El maná significa dependencia. Toda la eternidad dependeremos de nuestro Padre para poder vivir, porque Él es nuestra vida. Por Él vivimos y por Él existimos. Dios te bendiga en esta mañana y te permita visualizar el cielo con el nuevo nombre que el Señor nos dará, porque allí seremos nuevas criaturas y disfrutaremos de un mundo nuevo para vivirlo eternamente. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga rica y poderosamente en este día. Amén.